Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y entrando en una barca pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en un catre. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Y él, siendo levantado, se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios porque había dado tal autoridad a los hombres. Bien, comenzando esta porción dice que Jesús entró en una barca y pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Venía él de la región de los Gadarenos, ellos lo expulsan, le dice que se vaya y ahora él está yendo a su propia ciudad. Empezando aquí, esto nos da el ejemplo nuestro Señor, que si nosotros queremos compartir el Evangelio, aunque lo compartamos también con otras personas, no nos olvidemos tampoco de nuestra propia ciudad. Y no solo hablo de la ciudad donde vivimos, sino, nuestra propia familia, ¿no? De dar buen testimonio ahí. Y dice que le trajeron un paralítico echado en un catre. Y dice que viendo Jesús la fe de ellos. Y esto es hermoso porque también nos habla del hecho de que cuánta bendición es para nosotros el tener amigos o familia que son creyentes y cuando en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra necesidad, nos animan y nos mueven, nos llevan ante Jesús, ¿no? En sus oraciones, pero también nos animan a nosotros a ir a Jesús. Entonces, siendo imposibilitado este hombre de ir solito a Jesús, pues ellos lo van llevándole ante Jesús, ¿no? Y dice que él vio la fe de ellos y le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta parte también es hermosa porque, aunque está en su humanidad Jesús, pero también nos habla de la deidad de Cristo, el hecho de que él pueda ver lo que los otros piensan o pueda ver la fe de ellos, o sea, que pueda ver no solo la apariencia, sino que él pueda ver el interior de las personas, nos habla acerca de la deidad de Cristo. Y probablemente el hecho de que le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, es que quizás el paralítico estaba pensando que él no era digno de ser perdonado, no era digno de venir ante el maestro, ¿no? Y de que Dios tenga misericordia de él, pero el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Va primero a lo espiritual, porque en aquella época sobre todo, no ahora también, pero en aquella época era muchísimo más el creer de que las enfermedades venían por causa de que o los padres o la misma persona había pecado. Ahora nosotros en ese tiempo pensamos en el sentido de que sí, hay enfermedades que son producto de nuestros pecados y hay otras que no, ¿verdad? Que Dios las permite, tiene un propósito en ello, pero no son por el pecado de nadie. Bien. Entonces el Señor le contesta de esta manera y lo consuela de esa manera, le dice: tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí los escribas, que eran los que, escribían la Biblia, los que pasaban de generación en generación, copiaban, pues, ¿no?, los textos de la Biblia, lo pasaban a forma escrita, y ellos dicen que dentro de sí dicen: este blasfema. ¿Por qué? Porque obviamente el único que puede perdonar pecados es Dios. Nosotros como seres humanos podemos perdonar las ofensas que nos hacen, es decir, tú no me debes nada, no te preocupes, te perdono, pero de ahí la falta moral, en ese sentido, de borrar nuestros pecados, nuestra falta ante Dios, solo Dios puede perdonar los pecados, y por eso es que ellos dicen entre sí: este blasfema. Pero siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo Dios en la carne, Él sabe lo que ellos estaban pensando, y dice: y viendo Jesús sus pensamientos, Jesús podía ver lo que ellos estaban pensando, y dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o levántate y anda? Obvio que más fácil era decir: levántate y anda, porque era algo visible. Entonces el Señor les quiere mostrar que para que ellos sepan, tengan la certeza de que Él tiene la autoridad de parte del Padre, siendo el Hijo de Dios, para perdonar los pecados, porque Él es Dios. Entonces va a ser algo que puedan ver, porque obviamente Él puede decir: te perdono los pecados, y cómo ellos pueden saber que esto es así. Entonces Él lo que dice es: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Entonces
Y miren que esto es hermoso porque le dice el Señor, levántate, toma tu catre y vete a tu casa. O sea, lo pone en acción. Cuando el Señor nos sana, nos sana porque sí, Él nos sana con el propósito de que nosotros vayamos y Él que vaya a su casa, ¿no? Entonces da testimonio probablemente en su familia y todo de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios hizo. Y él siendo levantado, o sea, aquí está la acción de que recibió la sanidad de parte de Dios, él siendo levantado se fue a su casa. Y al ver esto las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios, dice. O sea, este temor quiere decir, sí, en un sentido es un temor, pero no es un temor de terror, sino es un temor de que, wow, o sea, realmente Dios está aquí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y entonces dice, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios, porque se dieron cuenta, reconocieron que solamente si Dios estaba en ellos, porque, o sea, esto podía suceder, ¿no? Y no solo las cosas que Jesús hacía, sino lo que Él hablaba, su actitud, cómo Él se comportaba, todo esto daba testimonio de que Él es el Hijo de Dios entre ellos. Dice, se glorificaron a Dios porque había dado tal autoridad a los hombres. Aún, o sea, entendían esto, no a profundidad todavía, porque dice a los hombres, porque todavía, o sea, sí lo veían como un enviado de Dios, ¿no? Quizás no tan todavía como el Hijo de Dios, pero un Hijo de Dios en el sentido de que es un profeta probablemente, un enviado de Dios. Pero así el Señor se va dando a conocer, ¿no? Y con su enseñanza y todas estas señales que el Señor hacía. Pero al punto principal aquí vemos una de las cosas es esa, ¿no? Que cuando, como les decía otra vez, cuando quiere venir la luz, siempre va a haber oposición. Y en este caso la oposición venía de parte de los escribas que ya de por sí ya tenían algo en contra de Jesús y por eso no podían recibir sus palabras, ¿no? Pero los más sencillos, es decir, los que no estaban en contra ni a favor, podían ver y hacerse preguntas, ¿no? Como quizás más adelante podemos ver en otros evangelios, como que, ¿y si este es el Mesías? ¿No? Si este es el enviado de Dios, se empiezan a preguntar, ¿no? Entonces, porque ellos no tenían todos estos prejuicios que tenían los escribas, los fariseos, ¿no? Los líderes religiosos de ese tiempo. Pero bueno, el Señor es bueno y que el Señor nos levanta de la enfermedad para que le podamos servir y servir a otros, ¿no? Y que nuevamente es importante de quienes nos rodeamos, es decir, no nos vamos a aislar de todo el mundo, pero que los más cercanos, ¿sí? Nosotros busquemos comunión mucho con personas que también amen al Señor y que nos animen a seguirlo, aún en nuestros momentos de parálisis, en los cuales sentimos que no nos podemos acercar a Dios, que tengamos personas que nos levanten, que nos animen y que nos muevan hacia el Señor, ¿no? A buscar ayuda en el Señor, porque el Señor conoce todo, sabe nuestro corazón. Y si nosotros podamos ser también esa clase de amistades para otros, ¿no? Que cuando vemos a algún amigo, amiga, hermano, hermana, familia, lo que sea, para nosotros, pero que lo vemos que está paralizado y que no se puede acercar a Cristo, nosotros seamos llevándolo en oración y lo animemos a pedir ayuda al Señor. Eso, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga y espero que estén teniendo una linda mañana, tarde o noche según la hora que me estén escuchando. Un fuerte abrazo. Si el Señor quiere, mañana continuamos. Shalom.